O a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Usted a este programa espiritual Enseñanzas del Dios de Israel. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente. Gracias por cedernos su tiempo. Para empezar, le vamos a invitar a que inclinemos nuestro rostro para pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre que moras y habitas en lo alto de tu trono, te alabamos, te glorificamos en esta noche. Muchas gracias, oh Dios, en estos momentos estamos nuevamente en las instalaciones de Canal 9. Gracias, Padre, por la vida de los que nos están viendo. Gracias por la vida de aquellos que están cediendo el tiempo para escuchar este programa espiritual y así aprender más de tu palabra y conocerte más a ti. Gracias, oh Dios, en estos momentos pedimos tu dirección. Suplicamos que nos ilumines ahora a través de tu Espíritu para que podamos abrir nuestra mente y así comprender tu palabra y abrir nuestro corazón y recibirla, atesorarla, guardarla aquí y aplicarla en nuestra vida, Padre Santo. Te suplicamos tu bendición ahora sobre el personal de Canal 9 y sobre todos aquellos también que nos van a seguir a través de internet, a través de las redes sociales. Suplicamos esta bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Estimado televidente, a usted que está allá en su casita, a usted hermano y vecino de Comitancillo, San Marcos y también de los municipios aledaños, usted que está ya descansando en su hogar, muchas gracias por cedernos su tiempo, muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente y le vamos a suplicar que quede en sintonía ahora durante el transcurso de este programa para poder aprender juntos la palabra de nuestro Dios. Le vamos a pedir también que ve este programa con toda la familia, con todos aquellos que tienen ese anhelo en su corazón de conocer la palabra de nuestro Dios y así conocer al Dios de la Biblia. En estos momentos, estimado televidente, como usted bien lo sabe con nosotros, que estamos abordando una serie de teología sistemática, estamos hablando de bibliología, estamos aprendiendo de que la Biblia es la palabra inspirada de nuestro Dios. Y el día de hoy vamos a responder a una pregunta muy importante. ¿Quién es la autoridad para determinar la fe cristiana? Vamos a responder esta pregunta ahora, enfatizando que la autoridad en nuestra vida cristiana, en toda la doctrina y la ética, es la palabra de nuestro Dios. Y con nosotros tenemos entonces a nuestro hermano obrero Noé López desde la aldea El Duraznal y desde aquí en vivo Teleoccidente desde Comitancillo, San Marcos y para todo el mundo hispano. Adelante, hermano. Gracias y paz a vosotros, hermanos y amigos que ya están en sintonía de Canal 9 Teleoccidente. Gracias por acompañarnos en el estudio y meditación de la palabra del Señor. Continuamos estudiando el tema de la bibliología y para esta tarde vamos a estudiar el tema de la autoridad de la Biblia. Es difícil vivir en un lugar, en una aldea, en un municipio o en algún país donde no existiera la autoridad. Habría un desorden, habría un caos, habría una anarquía, habría totalmente un desorden en todas las áreas de la vida del ser humano si no existiera la autoridad. En Romanos 13:1, el apóstol Pablo manda a los creyentes obedecer a las autoridades. La autoridad es el que pone orden, es el que establece reglas
para la sociedad en general. La vida se lleva en paz, la vida se lleva en comunión, la vida se lleva bajo principios divinos gracias a la autoridad y a la función que éste ejerce en la vida del ser humano. Pero ¿se ha imaginado usted si no existiera la autoridad? En el caso del cristiano, pues el cristiano debe ceñir su vida, debe ceñir su fe en base a una autoridad. Y la pregunta que hoy vamos a responder es: ¿quién es la autoridad última en la vida del creyente? Y la respuesta que hemos de dar a esto es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que el creyente ha de creer, la forma de cómo ha de vivir el creyente, todo debe ser enmarcado dentro de lo que la Biblia establece. La Biblia es infalible por cuanto es palabra de Dios. La fuente de autoridad de la Biblia no es la iglesia, no es una directiva, no es alguna autoridad terrenal. La autoridad final de la Biblia es Dios mismo. Por cuanto Dios es la autoridad de la Biblia, su contenido es verdad porque procede de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan 17:17, tu palabra es verdad. La Biblia es verdad. La Biblia es absoluta. Estamos viviendo en pleno siglo XXI, donde la vida postmoderna proclama el relativismo de todo. La sociedad de la era postmoderna dice que nada es absoluto, todo es relativo. Pero nosotros los creyentes creemos que eso no es cierto. Dios es la autoridad final revelada a través de las Sagradas Escrituras. Por la propia razón del hombre no podemos conocer a Dios. Dios ha tomado la iniciativa de revelarse a nosotros y gracias a esa revelación podemos conocer a Dios. Toda la humanidad está en oscuridad, por eso necesitamos la luz de la revelación. La Biblia es luz y necesitamos de ella, porque por nuestra propia cuenta no podemos conocer a Dios. Claro, eso no quiere decir que la Biblia deseche la razón, al contrario. La Biblia no elimina la razón. La razón no es inútil. Pero hemos de decir claramente que la razón no ha de ponerse sobre la autoridad de la palabra de Dios. La razón no debe ponerse primero, sino la razón debe ceñirse, debe configurarse. La razón debe estar en armonía con lo que la palabra del Señor dice. La razón del ser humano no es lo que debe determinar qué es correcto o qué no es correcto. La razón no determina eso. Quien determina la última verdad para la vida del creyente es Dios a través de su palabra, comprendido e interpretado a través de la razón humana. La palabra de Dios entonces es, como dijo Isaac Newton, la más sublime de las filosofías. La palabra de Dios es lo más precioso. La creencia que tenemos en el origen divino de la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe se fundamenta en que la Biblia es 100% de procedencia divina. Las Santas Escrituras entonces son la autoridad final de lo que hemos de creer. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en armonía, están en sincronía. No se puede entender el Antiguo Testamento de manera separada.
ni el Nuevo Testamento se puede entender de manera separada, sino la Biblia guarda una unidad. El Señor Jesús respondió a eso. El Señor Jesús dio por sentado que la palabra de Dios es la regla final. En Mateo 4:4, el Señor Jesús dijo estas bellas palabras: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El árbitro final entonces, respecto a lo que hemos de creer y respecto a cómo hemos de vivir, es la palabra del Señor. Gracias a Dios por su palabra. Ella es nuestra guía, ella es nuestra lámpara, ella es la que nos dirige respecto a cómo hemos de vivir cada día, qué hemos de creer. La Biblia determina eso. Continuaremos al regresar de esta pausa comercial. Gracias por estar en sintonía de Canal 9. En sintonía de Canal 9 Teleoccidente, a usted que está allá en su casa, le agradecemos su tiempo y también por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente, escuchando el programa Enseñanzas del Dios de Israel. Asimismo, agradecemos a aquellos que también nos están viendo a través de las redes sociales, quienes en estos momentos vamos a remitir el saludo de ustedes, hermanos y amigos, que nos están viendo a través de internet. Agradecemos a nuestro hermano Justin Pérez, enviamos desde aquí, desde Comitancillo, fuertes abrazos, hermano. Nos escribe de la siguiente manera, dice: Dios los bendiga grandemente. Gracias, hermano Justin. Le saludamos también desde aquí de Comitancillo. También saludamos a nuestra hermana Laura Molina, quien nos escribe, dice: paz, hermano Noel López y hermano Leonel López, gracias a Dios por sus vidas y la de los que nos vemos en esta oportunidad que Dios nos da por su divina gracia. Bendiciones a ustedes y a todos los que ven este planeta. Dios, gracias. Saludos de paz a todos. Muchas gracias, estimada hermana. Le agradecemos profundamente sus bellas palabras que nos escribe en estos momentos. Saludamos también a nuestra hermana Ani Hernández. Dice: paz a vos, hermanos, que Dios los bendiga en grandemente en su vida y de su familia. Muy bonita programa. Muchas gracias, hermana Ani, que nos envía sus saludos seguramente desde la ciudad capital. También agradecemos a nuestra hermana Iliana Barrios y a nuestro hermano López Agustín. Nuestra hermana Iliana Barrios nos visualiza desde Palo Gordo, San Marcos. Saludos también a nuestro hermano Ramón. Pues saludamos cordialmente a usted, también a nombre de la Iglesia de Dios El Duraznal. Saludamos también a nuestro hermano Chano González, que nos escribe, dice: paz, mis hermanos. Paz, hermano González, gracias por estar en sintonía de Canal 9. A nuestro hermano López Agustín también agradecemos su sintonía a este programa espiritual y a toda la familia López Morales en El Duraznal, Comitancillo, San Marcos. Así es, estimado televidente, muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9 y también agradecemos también el arduo trabajo que realizan nuestros amigos de aquí del Canal 9. Agradecemos a nuestro gran amigo y hermano Elder Orozco, que está en controles en este Canal 9, y también a nuestro gran amigo Rudy Feliciano. Agradecemos también a la gerencia de Canal 9, quienes a través del esfuerzo de ellos está llegando la palabra de nuestro Dios con ustedes en la otra parte de su pantalla. En estos momentos agradecemos y quédese en sintonía de Canal 9 porque vamos a continuar aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Adelante, mi hermano. Continuamos estudiando la palabra del Señor. La autoridad de la Biblia radica en que todo está relacionado en conjunto. Tanto el Antiguo y Nuevo Testamento están relacionados. El Antiguo Testamento es incompleto si no se mira, si no se toma en conjunto los escritos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene un mensaje preparatorio para la venida del Mesías o el Cristo, el cual está contenido completamente en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene mensajes
que se aclaran en el Nuevo Testamento. Claramente el apóstol Pablo se refiere al antiguo como la sombra de lo que había de venir. Todo en la persona de Jesucristo se aclara en el Nuevo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento debemos de leerlo acompañado del Nuevo Testamento. Igual cuando se lee el Nuevo Testamento tiene un trasfondo que viene desde las enseñanzas del Antiguo Testamento. El verdadero significado de las enseñanzas del Antiguo se clarifican en el Nuevo Testamento. Muchas de las enseñanzas que contiene el Antiguo solo se comprende cuando se estudia la Biblia en una sola visión. Por eso, si no se toma en conjunto toda la Escritura, se puede caer en el error de malinterpretar un mensaje o una enseñanza que uno de los testamentos contiene. En el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, citando unos ejemplos, el derramamiento de sangre de los carneros que se utilizaban como sacrificio por los pecados del pueblo de Israel. Pero ese sacrificio, la sangre vertida de esos animales, era simplemente un antitipo, era una figura nada más, era una muestra, era un adelanto de lo que nuestro Señor Jesús iba a experimentar. Nuestro Señor Jesús iba a morir en aquella cruz. Tenía que venir primero a la tierra y luego venir a sufrir, a morir, derramar su sangre y resucitar y ascender a los cielos. Y todo eso se evidencia en el Nuevo Testamento. Pero lo más importante en la autoridad de la Biblia, cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, es que la autoridad de la Biblia es todo. No es negociable. Jamás podemos decir que la Biblia tiene autoridad en alguna parte. No podemos decir que la Biblia puede que sea autoridad en este lado, pero ya en este tema la Biblia ya no tiene autoridad. No es así. La Biblia tiene autoridad desde sus primeras páginas hasta sus últimas páginas. Tan solo traigamos a nuestra mente Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia empieza hablando de un Dios creador, de un Dios todopoderoso. Y a lo largo de toda la Biblia vamos encontrando a ese Dios creador. Vamos contemplando la belleza y el poderío de este Dios. Y conforme avanzamos, llegamos al Nuevo Testamento, seguimos viendo a ese Dios. Seguimos contemplando la belleza y el poder que ese Dios tiene. También en Génesis se nos habla de la redención. Se nos promete la redención a los patriarcas. Y eso se cumple en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando estudiamos la Sagrada Escritura, cuando queremos entenderla, tenemos que tomar una visión en conjunto. Pero la pregunta que hemos de responder, que a veces es una de las que a veces invaden nuestra mente y nuestro corazón como cristianos, es la pregunta de ¿dónde tiene la Biblia autoridad? ¿En qué áreas de la vida cristiana la Biblia tiene autoridad? Para fines de este estudio que estamos llevando esta tarde, responderemos que la Biblia tiene autoridad en 7 áreas fundamentales. La primera área donde la Biblia tiene autoridad es en la existencia de Dios, llamado como teología propia, el estudio de Dios. No podemos creer en una salvación, no podemos creer en la fe, en el arrepentimiento. No hay arrepentimiento si primero no empezamos a conocer a Dios. Sin un conocimiento claro de Dios, los demás temas serán opacadas de nuestra mente. Entonces, el primer área donde la Biblia tiene autoridad es cuando queremos conocer a nuestro Dios. La Biblia habla de un Dios, habla de la existencia de un Dios,
habla de un creador, de un Dios santo, de un Dios todopoderoso, de un Dios que a pesar de que es santísimo, ha buscado el mecanismo de redimirnos, de reconciliarnos con Él. Entonces, la primera área entonces donde la Biblia tiene autoridad es en la existencia de Dios. La Biblia, el primer versículo de la Biblia empieza hablando de la existencia de un Dios. Y si avanzamos al último capítulo y último versículo de Apocalipsis, terminamos contemplando a ese Dios. Entonces no es como se dice allá afuera en el mundo secular, que no hay un Dios, que no hay un diseñador inteligente, que no hay un juez supremo, que no hay un soberano sobre todo. No es así. Hay un Dios, y ese es el primer área donde la Biblia establece su autoridad. Por eso no creemos en otros dioses o en otro Dios, a menos que sea el Dios de la Biblia que se nos ha revelado. La segunda área donde la Biblia tiene autoridad es en el estudio del hombre, llamado con un término especial técnico, antropología. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cuál es nuestra condición delante de un Dios santo? ¿Cuál es el remedio de nuestra vida? ¿Qué destino nos espera? Eso lo habla la Biblia. Nosotros venimos de la creación de un Dios. No somos descendientes de los monos, como muy bien en el mundo secular se nos dice. Somos la imagen de un Dios todopoderoso. Somos la imagen de un Dios que ha obrado en nosotros. Pero a menos que no conozcamos esa realidad, el mundo secular con su sabiduría nos puede engañar, nos puede manipular. Entonces la segunda área donde la Biblia tiene autoridad es en el estudio del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué destino le espera al hombre? La tercera área donde la Biblia tiene autoridad es en el estudio del pecado. Para conocer a un Dios redentor, para conocer al Dios que salva, para conocer al Dios que envió a Jesucristo a redimirnos, no podemos entenderlo a menos que entendamos que también el pecado es una realidad. El pecado es la peor enfermedad que el ser humano tiene. El pecado es el cáncer que el ser humano tiene. El pecado es la alteración de la creación de Dios. El pecado nos aleja de Dios, nos distancia y finalmente, si no encontramos el remedio en Jesucristo, el pecado nos matará eternamente. Entonces, el tercer área donde la Biblia tiene autoridad es lo que se refiere al pecado. El pecado es una realidad, es una enfermedad y gracias a este Dios hay una cura para este pecado. Y ese es la cuarta área donde la Biblia tiene autoridad. Y esta área es el estudio de Cristo, llamado Cristología. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Cordero de Dios, como dice el apóstol Juan, es el Salvador de nuestras almas, es el único Hijo de Dios que puede redimirnos, que puede reconciliarnos. En palabras del apóstol Pablo, por ejemplo, allá en Romanos capítulo 8, versículo 1, el que nos justifica, el que nos santifica. Hay una verdad sobre esto. La Biblia tiene autoridad sobre esto porque lo enseña claramente. Continuaremos estudiando más de este tema al regresar de esta pausa publicitaria. Quédense en sintonía de Canal 9. Continuamos estudiando la palabra del Señor para esta tarde. La Biblia entonces tiene autoridad en todo lo que hemos de creer y la manera de cómo hemos de vivir como cristianos. La cuarta área en donde la Biblia tiene autoridad es referente a Cristo. Él es el remedio para el pecado que impera en nosotros. Él es la solución perfecta que Dios ha enviado para redimirnos. Hay una separación entre Dios y nosotros. Y la causa de esa separación es el pecado que impera en nuestras vidas. La única manera de solucionar ese problema
esa triste situación en que nos encontramos es mirando y poniendo nuestra fe en arrepentimiento en la persona de Jesucristo. ¿Cómo ha de ser eso? Es la Biblia el que explica detalladamente esta cuarta área. Una quinta área donde la Biblia tiene autoridad es referente al estudio de la salvación, o lo que es conocido comúnmente como soteriología. La salvación es el regalo inmerecido que Dios ofrece a la humanidad. Dios, a través de la persona de Jesucristo, está ofreciendo el remedio para nuestra triste situación. La salvación es el resultado de la obra sustitutoria y perfecta de Cristo en aquel madero. Cuando el Señor Jesús derramó su sangre, Él alcanzó la salvación para aquellos que iban a poner fe en Él. Por eso escrito está en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es esta salvación la que Dios ofrece en la persona de Jesucristo. Por nosotros, por nuestra propia cuenta, no hay manera como podemos alcanzar la salvación. No podemos reconciliarnos con un Dios santo a menos que depositemos fe en Jesucristo. Todo el proceso de la salvación, la Biblia lo detalla con claridad. La Biblia lo explica detalladamente. La salvación empieza desde Génesis. Tan pronto la humanidad cayó en pecado, Dios también prometió a la humanidad la redención de sus vidas. Y hoy Dios sigue ofertando esta salvación en la persona de su Hijo. Una sexta área donde la Biblia tiene autoridad es referente al estudio de la iglesia. La iglesia. La iglesia, como se dice en el griego, es el grupo de personas, el conjunto de personas que Dios llama de afuera. Desde afuera Dios llama a hombres y mujeres para que formen su iglesia. Ellos son la familia de Dios. Como dice el apóstol Pablo, la iglesia es la novia de Jesucristo. El apóstol Juan allá en Apocalipsis dice que la iglesia es la novia del Cordero. La iglesia entonces es la conformación de hombres y mujeres de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las razas, de todas nacionalidades. Son ellos que por fe en Jesucristo forman el cuerpo de Cristo. Y esta iglesia está en cualquier lugar. Esta iglesia se ciñe a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. La iglesia es entonces el cuerpo de Cristo, el encargado de llevar el evangelio de salvación a todas las naciones. La iglesia entonces es el grupo de personas que Dios está llamando, que están llevando una vida en santidad, personas que han sido regenerados, nacidos de agua y espíritu. La Biblia tiene autoridad en esto, explica detalladamente cuáles son las condiciones para formar parte de la iglesia. En séptimo y último lugar, la Biblia tiene autoridad respecto al estudio de los últimos tiempos, llamado en términos de teología como escatología. El tiempo ha de terminar un día. La predicación del evangelio un día se terminará. La gracia de Dios ofertada hoy en día, el evangelio del reino de Dios que la iglesia está predicando día a día, un día terminará. Así como Dios abrió la puerta de la predicación de la gracia de Dios, así también esa puerta terminará un día.
Y luego entonces, al finalizar este tiempo en que estamos llamados los últimos tiempos, vendrá el siglo por venir. Vendrá el siglo perfecto. Vendrá la era perfecta. Vendrá el reino de Dios. Cristo regresará por segunda vez. Cristo regresará con poder y gloria y establecerá su reino acá sobre la tierra. Los santos, los redimidos, los que han depositado fe en arrepentimiento en Cristo, reinaremos con Él 1000 años. Llamado en palabras del apóstol Pedro en Hechos, tiempos de restauración de todas las cosas. En labios del Señor Jesús en los cuatro evangelios, llamado tiempo de la regeneración. Cuando Cristo regrese, establece el reino, empieza el proceso de restauración de la tierra. Cristo reina sobre toda la tierra. Él gobernará con mano de hierro, como dice Apocalipsis, toda la tierra. Y los que hoy estamos profesando fe en Cristo, reinaremos con Él. Finalizado el milenio, Satanás será suelto de su prisión por un poco de tiempo. Y luego entonces vendrá el fin de todos los tiempos, vendrá el juicio del gran trono blanco. Terminado ese juicio, entonces, como dice Pablo allá en 1 de Corintios 15, Cristo entregará el reino al Padre, y entonces el Padre, mismo Él, vendrá a la tierra y entraremos a la última era de todos los tiempos, llamados en nuestro punto de fe de la Iglesia de Dios en Guatemala, el reino eterno, el reino eternal, donde todo se habrá consumido. Dice Apocalipsis 21, ya no habrá más mar, ya no habrá sol, todo será perfección. En labios de un comentarista del siglo XVI, él dice, el cielo mismo vendrá a la tierra, Dios mismo estará acá. ¿Cómo sucede todo esa enseñanza del reino de Dios? La Biblia lo explica tan detalladamente. La Biblia enseña con claridad que ciertamente todo un día terminará. Aquellos que no hayan confesado fe, aquellos que no hayan creído en el Señor Jesús, comparecerán en el juicio del gran trono blanco y luego entonces serán arrojados en el lago de fuego, que es la muerte segunda, y entonces quedarán separados eternamente de Dios. Dios mismo estará acá cuando finalice el milenio. Entonces Dios vendrá y empieza el reino eterno. Todo esto la Biblia lo establece, todo esto la Biblia lo enseña con claridad. Quiera Dios obrar en su corazón, quiera Dios hacer una transformación en su vida para que Él obre. Que el Señor lo bendiga. Lo invitamos siempre por Canal 9, los días martes y jueves de cada semana. Por ahora, que el Señor los bendiga. Estimado televidente, muchas gracias por haber estado en sintonía de Canal 9. Hemos aprendido que la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, es la autoridad en cuestión de doctrina, fe y todo en cuanto se relaciona a la fe en nuestro Padre Celestial. En estos momentos saludamos la sintonía de nuestra hermana Yaritza Chen, quien nos escribe de esta manera: gracias por predicar la palabra de Dios, hermanos, muy bonito. Aquí les saludo en Sayache, Petén. Gracias, estimada hermana Yaritza Chen, por saludarnos desde el departamento de Petén. Y también le saludamos a su querida familia y a toda la Iglesia de Dios en la parte norte de Guatemala y a nivel nacional de Guatemala. Saludamos a nuestro hermano López Agustín. A nuestra hermana Alba López nos escribe de la siguiente manera: paz, hermanos, sigan adelante la obra de Dios, bendiciones, aquí visualizando desde el Duraznal Comitancillo. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente. A nuestro hermano Rogelio Agustín Tema, que nos visualiza desde
la comunidad de Aldea Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos. Saludamos a nuestros buenos amigos de Tuichilupe y también a nuestros hermanos en diferentes comunidades de Comitancillo, de Aguatibia, de Chicajalac, en la cabecera municipal de Comitancillo y en los lugares aledaños de este municipio. A nuestro hermano Ariel García nos visualiza en alguna parte de nuestra querida Guatemala o fuera de sus fronteras. Muchas gracias por haber estado en sintonía de Canal 9 en estos momentos. Ya estamos a la recta final. Sin antes invitarle, estimado televidente y también estimado hermano que nos ve a través de las redes sociales, invitarle a que se suscribe en nuestro canal en YouTube como El Reino de Dios, el siglo por venir. Suscríbase para que pueda recibir una notificación de los nuevos videos que estamos subiendo acerca de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, y también darle like a nuestro perfil en Facebook como El Reino de Dios, el siglo por venir. Muchas gracias a usted que está allá en su casa. Le deseamos buen provecho y buen descanso en esta linda noche. Y ya para finalizar ahora, finalizamos con una oración con nuestro hermano. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra y tú nos has hablado tan claramente que nuestros corazones, nuestros sentimientos tiemblan ante tu palabra, y te damos honra y gloria por eso. Bendice a todos aquellos que nos acompañaron en esta transmisión y todos aquellos que tienen algún problema, alguna dificultad en su vida. Deles tu mano de poder, de sanidad en la vida de cada uno de ellos. Por ahora, Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por este manual, este código tan perfecto que nos guía cada día hacia aquella vida eterna que tú nos has prometido en Cristo Jesús. Te agradecemos por ello, te honramos, te adoramos por todo. Llévanos con paz y bendición a nuestros hogares y bendice a todos aquellos que estuvieron presentes en esta transmisión. Te agradecemos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estimados hermanos y amigos, los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Teleoccidente.